sus programas se componen en múltiples procesos o hilos. Estos, al ejecutarse, se ejecutan de forma paralela y cuando dos o más de ellos desean acceder a un mismo recurso, tienen como resultado algo impredecible. Por eso existen los mecanismos de comunicación y sincronización de procesos. Ellos permiten establecer una sincronía entre dos o más procesos en una forma consistente y, lo más importante, fiable y predecible. La sincronización entre procesos es necesaria para poder prevenir o corregir errores de sincronización debido al acceso concurrente de recursos compartidos como dispositivos de entrada y salida o estructuras de datos. Antes de entrar como tal en el tema, vamos a hacer la definición de tres conceptos, los cuales se encuentra la multiprogramación con un único procesador, el cual es la ejecución simultánea de múltiples procesos en un único procesador. Aquí el sistema operativo se encarga de repartir el tiempo del procesador entre los diversos procesos que se encuentran listos para ellos poder aparentar una ejecución simultánea. Por otro lado, tenemos el multiprocesador, que se define como la gestión de varios procesos dentro de un sistema multiprocesador. Aquí el sistema se compone en varios procesadores aquí sí se puede ver la ejecución simultánea de múltiples procesos. Estos conjuntos de procesadores están interconectados con la memoria compartida, a diferencia de la multicomputadora, que esta es una computadora, si se puede decir, una computadora completa con su CPU, su memoria principal y, en su caso, una periferia. Ellas se interconectan por medio de redes y sus procesos, hay comunicación y sincronización entre procesos empleando el método de el paso de mensajes. Ahora, los procesos concurrentes se pueden definir como la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples procesos sean ejecutados al mismo tiempo y ellos puedan interactuar entre sí. Estos procesos pueden ser ejecutados realmente de forma simultánea solo si el computador está compuesto por varios procesadores o si están interconectadas varias computadoras. Si no, si solo se encuentra con un solo procesador, esta definición de procesos concurrentes solo se simula. La concurrencia puede presentarse en tres diferentes contextos, los cuales podemos nombrar las varias aplicaciones que permiten que el tiempo del procesador de la máquina fuese compartido de una forma dinámica entre varios trabajos o aplicaciones en ejecución. Las aplicaciones estructuradas, las cuales pueden implementarse eficazmente como un producto de procesos concurrentes, el cual posee el diseño modular y la programación estructurada. Y por último, la estructura del sistema operativo. Algunos sistemas operativos solo que tienen esta característica, que están implementados como un conjunto de procesos, para que así el usuario pueda tener varios programas en ejecución y no sea necesario matar un programa para él poder seguir con su trabajo. Las ventajas que brinda los procesos concurrentes podemos nombrar que facilita la programación de aplicaciones al permitir que éstas puedan cooperar o sincronizarse entre ellas
para poder lograr un objetivo en común. Otra es que acelera los cálculos desde el punto de vista que un problema grande ellos simplemente se lo pueden dividir en pequeños problemas más con una mayor facilidad de resolución. Otro punto es que posibilita el uso interactivo de múltiples usuarios que pueden trabajar de una forma simultánea. Y por último, permite el mejor aprovechamiento de los recursos, más que todo el del CPU, ya que aprovecha mejor sus fases de entrada y salida. Las desventajas que pueden tener estos procesos concurrentes están que ocurren muchas interrupciones de los procesos, existe la ocurrencia de bloqueos entre los procesos y que dos o más procesos necesiten del mismo recurso. Ahora, los elementos que debemos diseñar o gestionar para tener como causa la concurrencia es que el sistema operativo tiene que ser capaz de seguir la pista de los distintos procesos activos, el cual en este se encarga el bloque de control de procesos, el BCP. Otro, el sistema operativo debe asignar y quitar los distintos recursos a cada proceso activo, los cuales podemos nombrar los dispositivos de entrada y salida, la memoria, los archivos, hasta el tiempo del procesador, que es función del planificador. Y por otro, los resultados, que es un proceso, los resultados de un proceso deben ser independientes a la velocidad que puedan tener otros procesos. Y por último, es que el sistema operativo debe proteger los datos y los recursos físicos de cada proceso contra interrupciones que puedan generar o interrupciones o no intencionadas de otros procesos. Ahora, los tipos de procesos concurrentes se pueden clasificar en procesos independientes y procesos cooperantes. El proceso independiente es aquel que se puede ejecutar sin requerir la ayuda o cooperación de otros procesos, como podemos nombrar, por ejemplo, una shell que es capaz de ejecutarse de una forma simultánea en un sistema. Ahora, los procesos cooperantes son aquellos que están diseñados para trabajar en conjunto en alguna actividad, para lo que necesitan ser capaces de comunicarse e interactuar entre ellos. Estos tipos de procesos necesitan tipos de interrelaciones, las cuales podemos nombrar las interrelaciones motivadas, que son cuando los procesos comparten o compiten por el acceso a recursos físicos o lógicos, por ejemplo, una memoria compartida. La otra es la interacción motivada, que es cuando los procesos se comunican entre sí para alcanzar un objetivo en común. Podemos tener de ejemplo un compilador que necesita de varios procesos que trabajen entre sí para poder obtener un solo archivo de salida. Bueno, yo voy a continuar donde se quedó mi compañera en el punto de los problemas de concurrencia. Vamos a comenzar con el problema del peluquero dormilón. Es un problema clásico de la programación en la cual se tiene un peluquero en su peluquería, valga la redundancia, con 5 sillas de espera, donde si él no tiene ningún cliente, él va a quedarse dormido, y cuando viene un cliente, o si está dormido, lo despierta. Si ya está atendiendo a otro cliente, se sienta en una silla de espera, o si todas las sillas de espera están ocupadas, él se va. La solución más común para el problema del peluquero dormilón consiste en el uso de semáforos y de exclusión mutua. Si no existe ningún cliente dentro de la peluquería, el peluquero se sienta en su silla a dormir hasta que llegue un nuevo cliente. Entonces, este cliente, si no hay otro dentro de la peluquería, toma y despierta al peluquero.
Cuando llegan nuevos clientes y el peluquero se encuentra ocupado con otro, el cliente verifica si existe alguna silla de espera disponible para él. Si la hay, se sienta esperando su turno para poder adquirir el recurso del peluquero. En caso contrario, deja la peluquería. Este ciclo se repite perpetuamente hasta que la peluquería cierre o, como es en este caso, el programa del peluquero. El problema de los filósofos comensales. Cabe aclarar, antes que nada, que está basado en una interpretación de pensadores chinos, quienes comen con dos palillos. Por lo tanto, es más lógico que se necesite de ambos para poder comer. El problema consiste en 5 filósofos que se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y pensando. Cada filósofo tiene un plato de fideos y un tenedor a su izquierda y a la derecha. Para poder comer, es necesario que tengan los dos. Si cualquiera de ellos toma uno de sus tenedores y el otro está ocupado, se quedará esperando con el tenedor en la mano hasta que pueda tomar el otro tenedor para luego empezar a comer. Si 2 filósofos adyacentes intentan tomar el mismo tenedor una vez, se produce una condición de carrera, es decir, ambos compiten por tomar el mismo tenedor y uno de ellos se quedará sin comer. Si todos los filósofos toman el tenedor que está a su derecha al mismo tiempo, entonces todos se quedarán esperando eternamente porque alguien debe liberar el tenedor que les falta. Nadie lo hará porque todos se encuentran en la misma situación, esperando a que alguno deje sus tenedores. Entonces los filósofos se morirán de hambre. Aquí es donde entramos en el interbloqueo o el deadlock. La solución más común para este problema es el uso de semáforos, donde cada filósofo tiene un turno para poder comer. Cuando se acaba el tiempo de su turno, él deja los tenedores para que otro lo pueda tomar. Sin embargo, esta solución depende mucho de la cantidad de filósofos que haya, porque si hay demasiados filósofos, el algoritmo se convertiría en muy largo y alguno podría morir de hambre antes de que le llegara su turno de comer. La solución más efectiva en este caso es la llamada el portero del comedor. Se le indica a los filósofos que abandonen la mesa cuando no tengan hambre y que no regresen a ella hasta que vuelvan a estar hambrientos. Quiere decir que cada filósofo siempre se sienta en la misma silla a la que dejó. La misión del portero, pues, es controlar el número de filósofos en la sala, limitando su número a n-1, pues si hay n-1 comensales, seguros que al menos uno puede comer con los 2 tenedores. El interbloqueo es en sistemas operativos el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema concurrente que compiten por recursos del sistema o bien se comunican entre ellos. Es también conocido como bloqueo mutuo, traba mortal, deadlock o abrazo mortal. A diferencia de otros problemas de concurrencia de procesos, no existe una solución general para los interbloqueos. Todos los interbloqueos surgen de necesidades que no pueden ser satisfechas por parte de 2 o más procesos. En la vida real, un ejemplo puede ser el de 2 niños que intentan jugar al arco y a la flecha. Uno toma el arco, el otro la flecha. Sin embargo, ninguno puede jugar hasta que el otro libere el que tomó. O, como podemos ver en la lámina, el de 4 carros que se encuentran atrapados en un abrazo mortal en una entrecruzada. El bloqueo mutuo también puede ser representado usando grafos dirigidos, donde el proceso es representado por un cuadrado y el recurso por un círculo. Cuando un proceso solicita un recurso, una flecha es dirigida del círculo al cuadrado. Cuando un recurso es asignado a un proceso, una flecha es dirigida del cuadrado al círculo. En la figura del ejemplo se pueden ver 2 procesos diferentes, A y B, cada uno con un recurso diferente asignado, R1 y R2. En este ejemplo clásico de bloqueo mutuo, es fácilmente visible la condición de la espera circular en la que los procesos se encuentran, donde cada uno solicita un recurso que está asignado al otro. Las condiciones necesarias para que se logre el interbloqueo, también conocidas como las condiciones de Kaufman, deben cumplirse simultáneamente y no son totalmente independientes entre ellas. Así pues, sean los procesos P0, P1 hasta Pn y los recursos R0, R1 hasta Rn, se deben cumplir las condiciones de la condición de exclusión mutua.
que es la existencia de al menos de un recurso compartido por los procesos, al cual solo pueden acceder uno simultáneamente. La condición de retención y espera, que nos quiere decir que al menos un proceso PI ha adquirido un recurso RI y lo mantiene mientras espera al menos un recurso RI que ya ha sido asignado a otro proceso. La condición de no expropiación, que nos dice los recursos no pueden ser expropiados por los procesos, es decir, los recursos solo podrán ser liberados voluntariamente por sus propietarios. Y por último, la condición de espera circular. Dado el conjunto de procesos P0 hasta Pn, P0 está esperando un recurso adquirido por P1, que está esperando un recurso adquirido por P2, y así simultáneamente hasta que se espera el recurso de un proceso Pn. Esta condición implica la condición de retención y espera. ¿Cómo pueden prevenirse los interbloqueos? Muy fácil. Es tan sencillo como asegurarse que no suceda alguna de las condiciones necesarias vistas anteriormente. Así pues, eliminando la exclusión mutua, ningún proceso puede tener acceso exclusivo a un recurso. Esto es imposible para procesos que no pueden ser encolados, e incluso con colas también pueden ocurrir interbloqueos. La condición de posesión y espera puede ser eliminada haciendo que los procesos pidan todos los recursos que van a necesitar antes de empezar. Este conocimiento por adelantado muchas veces es imposible nuevamente. Sin embargo, otra forma es requerir a los procesos liberar todos sus recursos antes de pedir todos los recursos que necesitan. Esto también es poco práctico en general. La condición de no expropiación puede ser también imposible de eliminar, dado que un proceso debe poder tener un recurso por un cierto tiempo, o el proceso queda totalmente inconsistente. La condición de espera circular es la más fácil de atacar. Se le puede permitir a un proceso poseer solo un recurso en un determinado momento, o una jerarquía que puede ser impuesta de modo tal que los ciclos de espera no sean posibles. Ahora vamos con el live lock. El live lock es similar a un deadlock, excepto que el estado de los dos procesos envueltos cambia constantemente con respecto al otro. El live lock es una forma de inanición y la definición general solo dice que un proceso específico no está procesando. En un ejemplo del mundo real, ocurre por ejemplo cuando dos personas al encontrarse en un pasillo angosto avanzando en sentido opuestos y cada una trata de ser amable moviéndose a un lado para dejar que la otra persona pueda pasar, pero terminan moviéndose de lado a lado sin tener ningún progreso, pues ambos se mueven hacia el mismo lado al mismo tiempo. El live lock es un riesgo con algunos algoritmos que detectan y recuperan los interbloqueos, pues si más de uno toma cartas en el asunto, la detección del interbloqueo puede ser disparada continuamente, pudiendo ser arreglado asegurándose que solo un proceso, escogido al azar o por prioridad, pueda tomar acción. Mecanismos de comunicación y sincronización. Considera un sistema que está compuesto por pequeños procesos, donde cada proceso posee un pedazo de código que es considerado la sección crítica. Dentro de esa sección crítica, cada uno de los procesos ejecuta o accede o modifica ciertos recursos que son accesibles por todos los procesos, son recursos compartidos. Estos pueden ser un archivo, pueden ser un registro de una base de datos, etc. Cualquier recurso que sea compartido por cada proceso. Estas entradas a la sección crítica deben ser de alguna u otra forma controladas y sincronizadas. Por lo tanto, cada sincronización se considera un bloqueo. Para eso existen ciertos mecanismos, que son los mecanismos de comunicación y sincronización. Los sistemas operativos ofrecen servicios para la comunicación y sincronización de procesos. Los mecanismos de comunicación permiten la transferencia de información y de datos entre procesos, ya sean los archivos, variables de memoria compartida, tuberías o pasos de mensaje. También existen mecanismos de sincronización que permiten bloquear un proceso cuando éste va a ejecutar su sesión crítica y establecer parámetros para su ejecución.
Entre ellas encontramos las señales, las tuberías, los semáforos y los mutex o variables condicionales. Comunicación mediante archivo. Un archivo es un mecanismo que puede ser utilizado para comunicar y transferir datos entre procesos. Mientras un proceso lee datos de un archivo, otro proceso puede escribir datos en él. Los archivos poseen ciertas ventajas, principalmente de que pueden comunicar a una ilimitada cantidad de procesos, siempre y cuando estos tengan los permisos para acceder al archivo. Además, también poseen ciertas desventajas, principalmente que es un mecanismo bastante o poco eficiente, ya que la escritura y lectura de un archivo puede ser algo lenta. Tuberías. Las tuberías son unos mecanismos tanto de comunicación como de sincronización de procesos. Los sistemas operativos ven a las tuberías como pseudoarchivos, donde se almacena temporalmente la información, mientras que los procesos ven a las tuberías como un conducto de dos extremos, donde por uno se introduce la información y por el otro se lee o extrae la información. Por lo tanto, hay un flujo de datos unidireccional. Las tuberías son FIFOs, es decir, que en el orden en que se van introduciendo los datos, en ese mismo orden se van a ir leyendo. En caso de que se adquiera un flujo de datos bidireccional, se tienen que implementar dos tuberías, donde así los procesos serían tanto productores como consumidores. Hay ciertas reglas para la lectura y escritura de una tubería. Obviamente, si una tubería está llena, no se puede introducir ninguna otra información en ella, mientras que si la tubería está vacía, no se puede sacar o extraer ninguna información. Sección crítica con tuberías. La forma de resolver el problema de la sección crítica mediante tuberías consiste en crear una tubería en la que se inserta inicialmente, mediante una operación de escritura, un dato de referencia o de testigo. Ese dato de testigo es utilizado para realizar la sincronización de los procesos. Imaginemos que varios procesos quieren ejecutar su sección crítica dentro de la tubería. Una vez que un proceso lea el dato testigo, el resto de los procesos, como no encuentra el dato testigo, se quedarán bloqueados. Y así el proceso originalmente que tiene el dato testigo podrá ejecutar toda su sección crítica. Una vez terminada esa ejecución, se procede a introducir el dato testigo dentro de la tubería, finalizando así el proceso de sincronización. El productor consumidor con tuberías. Dado que una tubería es un mecanismo de comunicación y de sincronización, se puede utilizar para resolver problemas del tipo productor-consumidor. La comunicación entre los procesos productor y consumidor se realiza a través de la tubería cuando el productor ha elaborado algún elemento e inserta en la tubería mediante una operación de escritura. Cuando el consumidor quiere algún elemento, lee de la tubería utilizando la operación de lectura. Además, la semántica de las operaciones de lectura y escritura sobre una tubería asegura que el consumidor se quede bloqueado cuando no haya datos que consumir. Por su parte, si el proceso productor es más consumidor, se bloqueará cuando la tubería se encuentre llena. Tanto el proceso productor como el consumidor pueden realizar operaciones de lectura y escritura de diferentes tamaños. El productor produce un dato y escribe el dato en la tubería, mientras que el consumidor lee el dato de la tubería y luego consume el dato leído. Semáforos. Un semáforo es un mecanismo que se utiliza generalmente en sistemas con memoria compartida, bien sea monoprocesador o multiprocesador. Un semáforo es un objeto con un valor entero, al que se le puede asignar un valor inicial no negativo y al que solo se puede acceder utilizando dos operaciones, espera y señal. Las definiciones de estas operaciones son las siguientes. La operación espera decrementa el valor del semáforo. Si el semáforo es menor que 0, se bloquea al proceso. La operación señal aumenta el valor del semáforo.
Si el semáforo es menor o igual que 0, se desbloquea a un proceso que ha sido bloqueado por la operación de espera. El número de procesos que en un instante determinado se encuentran bloqueados por valor absoluto del 0 cuando este es negativo. Cuando un proceso ejecuta la operación señal, el valor del semáforo en el caso de que haya algún proceso bloqueado por una operación de espera que se haya hecho anteriormente, se desbloqueará a solo un proceso. En el ejemplo se ve el valor del semáforo conforme van llegando los procesos 0, 1 y 2. Cuando llega el proceso 0, ejecuta la operación de espera y inicia la ejecución de su código de sección crítica. Cuando ejecutó la operación de espera, se decrementó el semáforo. Cuando llega el proceso número 1, utiliza la operación de espera decrementando el semáforo. Pero como el semáforo es menor que 0, el proceso número 1 es bloqueado. Al proceso número 2 se le ocurre lo mismo. Una vez que el proceso 0 ejecuta su operación señal y ha habido terminado su ejecución de la sección crítica, desbloquea al proceso número 1. Cuando éste termina de ejecutar su código de sección crítica, desbloquea al proceso número 2. El proceso número 2, al finalizar, ejecuta la operación de señal, retornando así el valor inicial del semáforo. El proceso productor y consumidor con semáforos. Una forma de solucionar este problema es utilizando un almacén o una cola circular, la cual va a ser compartida por los dos procesos. Lo que se quiere es evitar que ocurra una de las siguientes situaciones: que el consumidor saque elementos cuando la cola esté vacía, que el productor coloque elementos en la cola cuando ésta se encuentre llena, que el productor sobrescriba un elemento que todavía no ha sido sacado de la cola y que el consumidor saque elementos de la cola cuando ya fueron sacados anteriormente. Continuando con los mecanismos de comunicación y sincronización del proceso, tenemos las memorias compartidas. Las memorias compartidas es un paradigma que permite la comunicación entre procesos que se ejecutan dentro de la misma máquina, bien sea monoprocesador o multiprocesador. Con este modelo de comunicación, un proceso almacena un valor en una determinada variable y otro proceso puede acceder a este valor sin más que consultar la variable. De esta forma se consigue que los dos procesos puedan comunicarse entre ellos. Los procesos ligeros que se crean dentro de un proceso comparten memoria de forma natural y utilizan esta como mecanismo de comunicación. En el ejemplo del productor consumidor con semáforos se empleó esta técnica para comunicar al proceso productor y consumidor a través de una cola común. Cuando se quiere emplear memoria compartida entre procesos creados con fork, es necesario recurrir a servicios ofrecidos por el sistema operativo, que permiten que los procesos que se quieren comunicar creen un segmento de memoria compartida, al que ambos puedan acceder a través de posiciones de memoria situadas dentro de su espacio de direcciones. El proceso A accede al segmento de memoria compartida utilizando la dirección almacenada en la variable del tipo puntero var1, mientras que el proceso B lo hace a través de la dirección almacenada en la variable de tipo puntero var2. Mutex y variables condicionales. Los mutex y las variables condicionales
son mecanismos especialmente concebidos para la sincronización de procesos ligeros. Un mutex es el mecanismo de sincronización de procesos ligeros más sencillo y eficiente. Los mutex se emplean para obtener acceso exclusivo a recursos compartidos y para asegurar la exclusión mutua sobre secciones críticas. Sobre un mutex se pueden realizar dos operaciones atómicas básicas. Lock. Intenta bloquear el mutex. Si el mutex ya está bloqueado por otro proceso, el proceso que realiza la operación se bloquea. En caso contrario, se bloquea el mutex sin bloquear al proceso. Unlock. Desbloquea el mutex. Si existen procesos bloqueados en él, se desbloqueará a uno de ellos, que será el nuevo proceso que adquiere el mutex. La operación unlock sobre un mutex debe ejecutarla el proceso ligero que adquirió con anterioridad el mutex mediante la operación lock. Esto es diferente a lo que ocurre con las operaciones wait y signal sobre un semáforo. Sección crítica con mutex. El siguiente segmento de pseudocódigo utiliza un mutex para proteger una sección crítica. Lock. Solicita la entrada a la sección crítica. Luego de que se entra a la sección crítica, utilizamos unlock para salir de la sección crítica. Dado que las operaciones lock y unlock son atómicas, solo un proceso conseguirá bloquear el mutex y podrá continuar su ejecución dentro de la sección crítica. El segundo proceso se bloqueará hasta que el primero libere el mutex mediante la operación unlock. Una variable condicional es una variable de sincronización asociada a un mutex que se utiliza para bloquear un proceso hasta que ocurra algún suceso. Las variables condicionales tienen dos operaciones atómicas para esperar y señalizar. setWait bloquea al proceso que ejecuta la llamada y le expulsa del mutex dentro del cual se ejecuta y al que está asociado la variable condicional, permitiendo que algún otro proceso adquiera el mutex. El bloqueo del proceso y la liberación del mutex se realizan de forma atómica. Csignal desbloquea a uno o varios procesos suspendidos en la variable condicional. El proceso que se despierta compite de nuevo por el mutex. A continuación se va a describir una situación típica en la que se utilizan los mutex y las variables condicionales de forma conjunta. Supóngase que una serie de procesos compiten por el acceso a una sección crítica. En este caso, es necesario un mutex para proteger la ejecución de dicha sección crítica. Una vez dentro de la sección crítica, puede ocurrir que un proceso no pueda continuar su ejecución dentro de la misma, debido a que no se cumple una determinada condición. Por ejemplo, se quiere insertar elementos en un buffer común y este se encuentra lleno. En esta situación, el proceso debe bloquearse, puesto que no puede continuar su ejecución. Además, debe liberar el mutex para permitir que otro proceso entre en la sección crítica y pueda modificar la situación que bloqueó el proceso. En este caso, eliminar un elemento del buffer común para hacer espacio. Para conseguir este funcionamiento es necesario utilizar una o más variables compartidas, que se utilizarán como predicado lógico y que el proceso consultará para decidir su bloqueo o no. El fragmento de código que se debe emplear en este caso es el siguiente. M es el mutex que se utiliza para proteger el acceso a la sección crítica y C es la variable condicional que se emplea para bloquear el proceso y abandonar la sección crítica. Primero entramos a la sección crítica,
con la función look. Cuando el proceso que está ejecutando dentro de la sección evalúa la condición y esta es falsa, se bloquea mediante la operación sewait y libera el mutex, permitiendo que otro proceso entre en ella. El proceso bloqueado permanecerá en esta situación hasta que algún otro proceso modifique alguna de las variables compartidas que le permitan continuar. Una vez que algún otro proceso hace cierta la condición, ejecuta la operación setSignal sobre la variable condicional, despertando al proceso bloqueado en dicha variable. Cuando el proceso ligero que espera en una variable condicional se desbloquea, vuelve a competir por el mutex. Una vez adquirido de nuevo el mutex, debe comprobar si la situación que le despertó y que le permitía continuar su ejecución sigue cumpliéndose. De ahí la necesidad de emplear una estructura de control tipo while. Es necesario volver a evaluar la condición, ya que entre el momento en que la condición se hizo cierta y el instante en que comienza a ejecutar de nuevo el proceso bloqueado, en la variable condicional puede haber ejecutado otro proceso que a su vez puede haber hecho falsa la condición. El paso al mensaje es una forma de comunicación entre los procesos mediante el cual los procesos intercambian mensajes entre sí. Cuando se quiere sincronizar varios procesos que actúan en máquinas distintas, es necesario recurrir al paso del mensaje. También cuando los procesos se ejecutan en la misma máquina. Los procesos se comunican mediante dos operaciones básicas, send y receive. La operación send envía un mensaje al proceso destino y la operación receive recibe un mensaje del proceso origen. Tamaño de mensaje. Los mensajes que envía un proceso a otro pueden tener un tamaño fijo o un tamaño variable. En mensajes de longitud fija, la implementación del sistema de paso de mensajes es más sencilla, pero dificulta la tarea del programador, ya que puede obligar a este a descomponer los mensajes de longitud fija más pequeños. Flujo de datos. De acuerdo al flujo de datos, la comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. En los enlaces unidireccionales, cada proceso puede enviar o recibir mensajes, pero no ambos. En los enlaces bidireccionales, cada proceso puede enviar y recibir mensajes. Nombrado. Los procesos que utilizan mensajes para comunicarse o sincronizarse deben tener alguna forma de referirse unos a otros. La comunicación entre procesos puede ser directa o indirecta. Directa. Cuando cada proceso desea enviar o recibir mensajes de otro, debe nombrar de forma explícita al receptor o emisor del mensaje. Indirecta. Es cuando no se envían directamente del emisor al receptor, sino a unas estructuras de datos que se denominan colas de mensajes o puertos. Cola de mensajes. Es una estructura a la que los procesos pueden enviar mensajes y de la cual pueden extraer mensajes. Cuando los procesos quieren comunicarse entre ellos, el emisor sitúa el mensaje en la cola y el receptor lo extrae de ella. Sobre una cola de mensajes pueden haber múltiples emisores y receptores. Puerto. Es una estructura similar a una cola de mensajes. Se diferencian porque un puerto se encuentra asociado a un proceso y por lo tanto únicamente puede recibir de un puerto un proceso. Sincronización. La comunicación entre dos procesos puede ser síncrona o asíncrona. Síncrona es cuando los dos procesos han de ejecutar los servicios de comunicación al mismo tiempo. Es decir, el emisor debe estar ejecutando la operación send y el receptor ha de estar ejecutando la operación receive. Asíncrona
es cuando los procesos no ejecutan los servicios de comunicación al mismo tiempo. Se presentan tres combinaciones: envío y recepción bloqueante, envío no bloqueante y recepción bloqueante, envío y recepción no bloqueante. El envío y recepción bloqueante, en este caso, tanto el emisor como el receptor se bloquean hasta que tenga lugar la entrega del mensaje. Esta técnica es totalmente síncrona. Envío no bloqueante y recepción bloqueante. En esta combinación, el emisor no se bloquea hasta que tenga lugar la recepción y por lo tanto puede continuar su ejecución. El proceso que espera el mensaje, sin embargo, se bloquea hasta que el mensaje llega. Envío y recepción no bloqueante. En este tipo de comunicación es necesario disponer servicios que permitan al receptor saber si se ha recibido un mensaje. Corresponde con una comunicación totalmente asíncrona en la que nadie debe esperar. Almacenamiento. Los enlaces de comunicación pueden tener o no capacidad de almacenamiento para mensajes. Sin capacidad. En este caso, el mecanismo utilizado como enlace de comunicación no puede almacenar ningún mensaje y por lo tanto la comunicación entre los procesos emisor y receptor debe ser síncrona. Con capacidad. En este caso, la cola de mensajes o puerto al que se envían los mensajes puede tener un cierto tamaño para almacenar mensajes a la espera de su recepción. Aspectos de implementación de los mecanismos de sincronización. Una posible forma de implementar las operaciones wait y signal sobre un semáforo es la que se muestra a continuación. En esta implementación se debe asegurar que las modificaciones del valor entero del semáforo en las operaciones wait y signal se ejecutan de forma indivisible. Además, en el caso de la operación wait, la comparación debe realizarse también de forma atómica. Con esta implementación, todo proceso que se encuentra con un valor del semáforo negativo entra en un bucle en el que evalúa de forma continua el valor del semáforo. A esta situación se le denomina espera activa. Implementación de la espera pasiva. Para implementar un semáforo o cualquier otro mecanismo de sincronización, basta con asignar al semáforo o al mecanismo de sincronización una lista de procesos en la que se irán introduciendo los procesos que se bloqueen. Cuando debe bloquear un proceso en el semáforo, el sistema operativo realiza los siguientes pasos. Inserta al proceso en la lista de procesos bloqueados en el semáforo. Cambia el estado del proceso a bloqueado. Llama al planificador para elegir otro proceso a ejecutar y a continuación al activador para ponerlo a ejecutar. Cuando se realiza una operación signal sobre el semáforo, el sistema operativo realiza las siguientes acciones. Extrae al primer proceso de la lista de procesos bloqueados en el semáforo. Cambia el estado del proceso a listo para ejecutar. Llama al planificador para elegir a otro proceso y a continuación al activador. Los servicios POSIX. POSIX es un estándar de interfaz de sistemas operativos portables basado en el sistema operativo Linux, así fue como lo definió el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. POSIX es un estándar que busca asegurar la portabilidad entre diferentes sistemas operativos. Dentro de estos estándares se especifica el comportamiento de las versiones regulares y de las herramientas comunes que las usan. Estos estándares surgieron por un proyecto de normalización de las API y en pocas palabras, esos estándares persiguen generalizar la interfaz de los sistemas operativos para que una misma aplicación
Tuberías POSIX. Las tuberías en POSIX se dividen en dos tipos: tuberías sin nombre, que se denominan pipe, y tuberías con nombre, que se denominan FIFO. Las tuberías pipe solo pueden ser ejecutados entre procesos que se hereden a través de la llamada fork, y las tuberías FIFO pueden comunicar y sincronizar procesos que no necesariamente se hereden a través de la llamada fork. Para leer y escribir de una tubería en POSIX se utilizan escritores de archivos. Las tuberías pipe utilizan dos escritores de archivos, uno para leer y uno para escribir. Y las tuberías FIFO utilizan un solo escritor de archivos, que lo utilizan tanto para leer como escribir. Las tuberías FIFO, a diferencia de las pipe, al poseer un nombre, con este nombre se identifican en toda la máquina, y este nombre corresponde al de un archivo. Entre las funciones tenemos la función para crear una tubería sin nombre, que sería la función pipe, y este devuelve los dos escritores de archivos que expliqué anteriormente, uno para leer y uno para escribir. En el caso de la tubería FIFO, se tienen las funciones para crear, que sería mkFIFO, el nombre de la tubería, y el modo de apertura. Para abrir, la función open, también el nombre de la tubería, y el modo de acceso, que sería la variable flag. Para borrar una tubería se utilizaría una tubería con nombre, la función onLink, y se le pasa el nombre de la tubería. También tenemos la función read, write y close. La función read, leer de la tubería. Se le pasa el escritor de archivo, el primer parámetro, el buffer de usuario, de donde se va a leer, y el número de caracteres que se va a leer, el tercer argumento. La función write, igual, el primer argumento, el escritor de archivo. El segundo argumento sería otra vez el buffer de usuario, de donde se va a escribir, y el último argumento sería la cantidad de bytes que se va a escribir. Y la función close se le pasa por parámetro el escritor de archivo, y cerraría la tubería. Los semáforos POSIX. Los semáforos POSIX son del tipo SEM piso T, que se puede observar ahí, y al igual que la tubería existen dos tipos: semáforos sin nombre y semáforos con nombre. Los semáforos sin nombre pueden sincronizar procesos que se ejecutan dentro de un mismo proceso, o que se hereden a través de la llamada fork. Los semáforos con nombre, el semáforo lleva asociado un nombre correspondiente al de un archivo. Con este tipo de archivos se pueden sincronizar procesos sin necesidad de que tengan que heredar el semáforo utilizando la llamada fork. Esta diferencia entre semáforos sin nombre y con nombre es muy similar a la diferencia entre las tuberías sin nombre y con nombre. Entre las funciones tenemos, para crear un semáforo sin nombre, la función SEM-piso-init. Y antes de crear un semáforo es muy importante siempre asignarle un valor inicial, o sea, inicializarlo. Y con esta función crear permite inicializarlo a la vez. Tenemos también la función destruir, que permite destruir un semáforo sin nombre, SEM-piso-destroy. La función crear o abrir para los semáforos con nombre depende del argumento flag. Se va a crear o a abrir un semáforo. Si la variable flag es 0, es que se va a usar un semáforo que ya ha sido creado. Y si la variable flag de la función SEM-piso-open es distinta de 0, es que se va a crear un nuevo semáforo, por lo que se tienen que poner los dos últimos argumentos. La función cerrar permite cerrar un semáforo. La función es SEM-piso-close. Y la función borrar, SEM-piso-onLink. Los mutex. Los mutex son mecanismos de sincronización que permiten el acceso
el, el acceso exclusivo a variables o recursos. Su tipo es ese que se puede observar ahí, pthread, piso mutex, piso t. Entre las funciones tenemos la de inicializar, que sería pthread, piso mutex, piso init. La función para destruir, pthread, piso mutex, piso destroy. Y la función para desbloquear, pthread, piso mutex, piso onlink, unlock. Variables condicionales. Las variables condicionales son mecanismos de sincronización que permiten manejar el acceso a secciones críticas múltiples, evitando el interbloqueo. Entre las funciones tenemos la de inicializar, que sería pthread, piso con, piso init. También la función de destruir sería pthread, piso con, piso destroy. Y la función de reactivar, pthread, piso con, piso signal. Esta función de reactivar permite que como dice, reactiven uno o dos procesos suspendidos que se encuentren en ese proceso. Esta función pthread, piso con, piso wait permite que el proceso se suspenda hasta que otro proceso señalice a la variable condicional con y automáticamente se libera el mutex. Las colas de mensajes. Las colas de mensajes son buzones intermedios que permiten dejar y recoger mensajes. Los mensajes los pueden enviar y recibir varios procesos. Su tipo es el que se observa ahí, mqd piso t. Para crear una cola de mensajes se utiliza la función mqd piso tmq piso open. Y sus parámetros, el nombre de la cola de mensaje, la variable flag, el modo de apertura y sus atributos. La función para cerrar, mq piso close, si le pasa por parámetro la cola de mensajes que se va a utilizar. Y la función para borrar, mq piso only, y si le pasa por parámetro el nombre de la cola de mensajes. En Win32 prácticamente todos los recursos administrados por el sistema son tratados como objetos, a su vez referenciados por manejadores. En esta sección se presentarán los servicios que tiene Windows para la sincronización y comunicación de procesos. Windows dispone de dos mecanismos de comunicación, que también se pueden utilizar para sincronizar. Estos mecanismos son las tuberías y los maze logs. Como mecanismo de sincronización puro, Windows dispone de secciones críticas, semáforos, mutets y eventos. Los objetos de sincronización en Windows tienen asociado un manejador que puede utilizar funciones de espera, wait, que permite a un thread o hilo bloquear su ejecución. Las dos principales funciones de espera tipo wait son wait for single object y wait for multiple object. Con las tuberías, Windows ofrece, al igual que Unix, dos tipos de tuberías, sin nombre y con nombre. Las primeras presentan las mismas características que los pipes en Unix, solo que permiten transferir datos entre procesos que hereden el pipe. Las tuberías con nombre, sin embargo, tienen las siguientes propiedades. Las tuberías con nombre están orientadas a mensajes, de tal manera que un proceso puede leer mensajes de longitud variable escritos por otro proceso. Son bidireccionales, así que los dos procesos pueden intercambiar mensajes utilizando la misma tubería. Puede haber múltiples instancias independientes de la tubería. Todas las instancias comparten el mismo nombre, pero cada una de ellas tiene sus propios buffers y manejadores. El uso de instancias permite que múltiples clientes puedan utilizar la misma tubería con nombre de la forma simultánea. Se pueden utilizar en sistemas conectados a una red, por lo que lo hace especialmente útiles en aplicaciones cliente-servidor. Este tipo de aplicaciones, un proceso, el servidor, crea una tubería con un nombre, y los procesos clientes se conectan a una instancia de esa tubería. Servicios de Win32 para tuberías sin nombre.
sería el Bull Created Pipe. Este servicio permite crear una tubería sin nombre. El servicio que permite crear una tubería con nombre sería el Handle Create Named Pipe. La apertura de una tubería con nombre es un booleano y sería Bool Wait Named Pipe. Servicio que cierra el manejador asociado a una tubería con un sin nombre sería el booleano Close Handle. Se le pasa como parámetro el manejador. Servicio para leer datos de la tubería. Bool Read File. Se le pasa como parámetro a su vez también el manejador. Servicio para la escritura de datos de la tubería. Sería Bool Write File. Secciones críticas. Las secciones críticas son un mecanismo de sincronización, especialmente concebido para resolver el acceso a secciones de código que deben ejecutarse en exclusión mutua. Las secciones críticas son objetos que se crean y se borran, pero no tienen manejadores asociados, solo se pueden utilizar por los threads, creados dentro de un proceso. Los servicios utilizados para tratar con secciones críticas son los siguientes: Void Initializer Critical Section, Void Delete Critical Section, Void Enter Critical Section, and Void Leave Critical Section. Las dos primeras funciones se utilizan para crear y borrar secciones críticas. Las dos siguientes sirven para entrar y salir de secciones críticas. El acceso en exclusión mutua se resuelve de la siguiente forma, muy sencilla, utilizando el mecanismo de Windows. En primer lugar, se debe crear una sección crítica e inicializarla. Luego se accede a la sección crítica y de intermedio entre el momento en el que accedes a la sección crítica y el momento que sale a la sección crítica el código de la sección, finalizando por eliminar la sección crítica. A continuación hablaremos de los semáforos en Windows. En Windows, los semáforos tienen asociado un nombre. A continuación se dedican los servicios en Windows para trabajar con semáforos. Para crear un semáforo sería el handle o manejador Create Semáforo. Para abrir un semáforo sería un manejador Handle Open Semáforo. Para cerrar el semáforo sería Bool Close Handle o cerrar el manejador. Devuelve un booleano verdadero si tuvo éxito. Operación Wait sobre un semáforo sería el tipo de dato particular de Windows, dword, Wait for Single Update, ya hablaba anteriormente de él. Y la operación Signal sobre un semáforo sería Bool Release Semáforo. Mutets y eventos. Los mutets, al igual que los semáforos, son objetos con nombre. Sirven para implementar secciones críticas. La diferencia en las secciones críticas y los mutets en Win32 radica en que las secciones críticas no tienen nombre y solo se pueden utilizar procesos ligeros de un mismo proceso. Un mutet se manipula utilizando manejadores. A continuación se indican los servicios utilizados para trabajar con mutets. Para crear un mutet es el handle de un manejador Create Mutets. Para abrir un mutet es el handle de un manejador Open Mutets. Para cerrarlo, al igual que los anteriores, es con un booleano Close Handle, devuelve verdadero si se tuvo éxito al cerrar. La operación lock, que sería el wait en este caso, viene dado por el servicio dword Wait for Single Update y el prototipo bool o booleano Release Mutets. Para crear un evento se utiliza, o el parámetro para este, se utilizan los argumentos de seguridad y la función sería create event. Para destruir un evento, al igual que los anteriores, sería el bool close handle. Esperar por un evento sería el tipo de dato reservado como atributo que retorna wait for single update, y para notificar un evento bool set event o bool pulse event. Las secciones críticas con eventos handle
H-event, y H-event sería igual a crear un evento con los parámetros. En este caso se utiliza null para sin atributos de seguridad, falso que el evento está en automático, true el evento está inicialmente notificado y el nombre del evento en este caso sería evento. Los maze logs. Los maze logs son parecidos a las tuberías con nombre Windows y las colas de mensajes en Unix. Sus principales características son: un maze log es pseudocódigo, pseudofichero unidireccional que recibe memoria. El tamaño máximo de los mensajes que se puede enviar a un maze log es de 64 kilobytes. Puede tener múltiples lectores. Solo los procesos que creen maze-log o lo hereden pueden leer mensajes de él. Pueden utilizarse entre procesos que ejecutan máquinas de un mismo dominio de red. A continuación se indican las principales funciones relacionadas con maze-log. Handle, create maze-log. Esta función permite crear un maze-log. Para abrir un maze-log de la siguiente forma: maze-log /nombre para abrir un maze-log local, maze-log máquina maze-log /nombre para abrir un maze-log creado en una máquina remota, nombre del dominio /maze-log /nombre para abrir un maze-log creado en un dominio. Para cerrar un maze-log, al igual que los anteriores, se cierra el manejador close handle. Cuando el maze-log no deja de tener manejadores abiertos, se destruye. Leer y escribir sería el read file y el write file, respectivamente. Asignar atributos de un maze-log sería el bool setMazeLogInfo. Se le pasa como parámetro también el manejador del maze-log. Para obtener atributos sería el getName mazeLogInfo. También se le pasa como parámetro el manejador.